Ah, vaya, qué bueno. ¿Qué le ha parecido la asignatura hasta lo que va del ciclo? Ya es la última unidad, ¿verdad? Ya leyeron todos los contenidos, porque ahora es la entrega de la última tarea. Exactamente, hay mucho que investigar todavía, hay varias palabras que se desconocen, ¿verdad? Aún nosotros como tutores hay palabras, porque no somos especialistas, por ejemplo, en esta asignatura, que lo que es cómo funciona el cerebro y todo eso, hay cosas que las desconocemos, ¿verdad? Hay que ir investigando más todavía. Y ustedes que no habían visto ningún contenido tal vez parecido, aún más todavía tienen más palabras que las desconocen y para poder entender un concepto a veces hay que buscar otras palabras para poder ir entablando la información y tener una mejor comprensión, porque si no es como que la idea se queda en el aire y no lo logramos entender. Vaya, pero ahora ya tiene más información y otra que investigar, como dice usted. A veces, ¿verdad? Es bueno que aunque el ciclo termine y después les queda un poco de tiempo, ciertos conceptos que no quedaron claros, hay que buscarlos, ¿verdad? No solo porque nos exige una tarea, sino porque debemos de comprender mejor las cosas porque a futuro pues les va a servir en las prácticas también, ¿verdad? En su diario vivir y también en su futuro trabajo. Entonces es bueno que no porque el ciclo terminó, nosotros no volvemos a ver un cuaderno, no volvemos a leer alguna información, ¿verdad? Sino de que hay que irse fortaleciendo por la misma cuenta de uno también. Bueno, si se conectan los demás compañeros, bueno, y en el transcurso, ¿verdad? Vamos a ver si puedo presentar. Y usted me avisa si le aparece la presentación, por favor. Ok, Yolanda, me refiero solo a usted porque es la única ahorita. Eh, la unidad 4, ¿verdad? Tenemos el desarrollo cognitivo y las tecnologías de la información y la comunicación. Los contenidos a ver son la inteligencia emocional, la teoría de las inteligencias emocionales, educación de la creatividad, los procesos cognitivos y también los metacognitivos del aprendizaje, ¿verdad? Como la modificabilidad cognitiva estructural de Feinstein. Si no logramos ver todo hoy, pues está la tutoría de repaso y ahí vamos a implementar los contenidos que queden porque la verdad es que es bastante información y hay algunas partes interesantes donde nos vamos a detener un poquito porque es importante que ustedes lo manejen. Comenzando con la inteligencia emocional, según el documento nos daba un concepto definido por Mayer, que dice que es una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Acá nos quiere decir, bueno, ciertamente, directamente no podemos controlar las emociones de otra persona, ¿verdad? Pero cuando nos dice comprenderlas, sí podemos, o intentar comprenderlas, ¿verdad? Tener empatía, si alguna persona se siente mal, normalmente se les nota, ¿verdad? Eh, en su sonrisa, en sus gestos, de su cara, el estado de ánimo, si se ve una persona como apagada, uno bien va notando
que no andan bien emocionalmente. Entonces nosotros debemos tener eso, Yolanda, ahí entra la empatía. Exacto. Si nosotros logramos, ¿verdad? Si vemos a alguien mal, no vamos a ir a decirles cosas negativas y la vamos a poner peor, ¿verdad? O nos vamos a poner a burlarnos de otra persona, porque ahí no seríamos empáticos y realmente no estaríamos controlando las emociones que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Sino que también ahí tendríamos una inestabilidad. Referido siempre, ¿verdad? A la inteligencia emocional, también se puede usar esa información en la forma de pensar y cómo nosotros nos comportamos. La capacidad que nosotros podamos tener de motivarnos también tiene que ver con la inteligencia emocional. Eh, Lograr una estabilidad emocional plena es un poquito complicado porque siempre hay problemas con los que nos vamos a enfrentar. Como ya sabemos, pueden ser familiares, pueden ser con los amigos, en el trabajo, incluso con los miembros de la iglesia, puede ser también, se dan ciertos problemas. No todo es perfección, ¿verdad? Entonces, para mantener ese equilibrio es un poco complicado, pero entre más nos informamos y nos eduquemos, pues más oportunidad tendremos de mantener un equilibrio. Luego viene, ahí nos mencionaba Gardner en su libro, ¿verdad? Inteligencias múltiples, él introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia, como el cociente intelectual, que es el mismo coeficiente intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva porque no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal ni la intrapersonal. ¿Se recuerda qué era la inteligencia interpersonal y la intrapersonal? Con sus propias palabras me la puede escribir. La Intel creo que es prácticamente la que uno trae internamente por los genes y la otra pues realmente es la que se va adquiriendo de acuerdo a lo que está aprendiendo, su conocimiento educativo. Muy bien. Ajá, la intra, como usted lo dice, es la capacidad ya aplicada en nosotros mismos. Sería la capacidad de que nosotros nos podamos comprender, ¿verdad? De que uno mismo pues vea cómo equilibrar los sentimientos, ciertos temores que uno tiene, ¿verdad? Entonces hay cosas que les tenemos miedo y no nos vamos a atrever a hacerlas si consideramos que nos vamos a enfermar. Por ejemplo, hay personas que a una rueda, a la chicagua, no se pueden subir porque hay muchas personas, ¿verdad? Que incluso se han orinado cuando andan en las ruedas porque no, porque le temen a las alturas o pueden tener otros miedos. Y cuando nosotros sabemos controlar eso, pues es por dentro, como usted dijo, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros sabemos nuestros límites hasta dónde podemos llegar. Y en cambio la interpersonal ya es cómo nosotros podemos comprender a otro, las intenciones que alguien tenga, eh, los deseos que otras personas puedan tener, cómo nosotros los comprendemos. Es decir, en la interacción con otras personas nosotros logramos equilibrar la inteligencia interpersonal con los demás a la hora de relacionarlos. Y acá nos dice, ¿verdad?, que esos indicadores pues no lo explican plenamente en lo que es, no lo explicaban antes, pero Gardner ya él amplió un poco más la teoría ya con la práctica. También nos dice, ¿verdad?, que para poder comprender el poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa frecuente del conflicto existente entre los sentimientos y la razón, la debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro para poder comprender esta parte, porque la región más primitiva nos decía, ¿verdad? Ahí del cerebro pues comenzó en el tronco encefálico, que era el que regulaba las funciones básicas, como la respiración o el metabolismo de cómo nosotros pues funcionamos. Entonces, el tronco encefálico, ahí está resaltado en rojito, lo compartimos con todas
las especies que también disponen de un sistema nervioso. También esas especies tienen tronco encefálico. Y de ese cerebro, pues, emergieron, ¿verdad?, los centros emocionales, que millones de años después, más tarde, fue que dieron lugar al cerebro ya pensante, ¿verdad? Y le llamaron, vamos a ver si lo escribí aquí, neocórtex, ese es al que le dio lugar, ¿verdad? Ya luego de que fueron descubriendo el cerebro y que teníamos el tronco encefálico, bueno, ya dieron que el cerebro pensante y lo llamaron neocórtex. ¿Qué nos permite este órgano? Pues un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional, ¿verdad? Porque nos dice que en estos asuntos pues delega su cometido en el sistema límbico. En el sistema límbico vienen otros órganos que ya mencionamos, hasta el lóbulo frontal, no sé si usted se recuerda, el parietal, el occipital, etcétera, ¿verdad? Y otros órganos que mencionamos de cómo funcionaban nuestros hemisferios. Entonces, este permite, ¿verdad?, de que también va enlazado con el sistema límbico. Entonces, el neocórtex lo que hace es que lo que confiere a los centros de la emoción, le confiere, digamos que le da como el poder a los centros de las emociones, que les da el poder extraordinario para poder influir en el funcionamiento global del cerebro. O sea que de acá, pues para que nos funcione bien nuestro cerebro y logremos llevar un regulamiento, es el neocórtex el que lo confiere, ¿verdad? Entonces, también esto incluye lo que son los centros del pensamiento. Para poder nosotros pensar claramente también tiene que ver este órgano. Y no es mencionado el sistema límbico. Acá tenemos el sistema límbico. No sé si Yolanda, ¿me puede leer las partes del sistema límbico? ¿Sigue por ahí? Hola, hola. Hola, buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, ya había minimizado la pantalla. Yolanda no tiene audio, ¿verdad? Elsa sí, y bienvenido Carlos y Elsa, no los había saludado. ¿Cómo están? Ya les voy a colocar la presentación de nuevo. No se preocupe, Yolanda, aquí los compañeros me van a ir ayudando a leer las diapositivas para que no se torne tan aburrida la tutoría, ¿verdad? Está interesante los contenidos. Si ven, los contenidos siguen encadenados con lo que ya vimos anteriormente, de cómo va lo de nuestro cerebro, los lóbulos y su funcionamiento, ¿verdad? Entonces ahora miren cómo va encadenado a la inteligencia emocional. Y de eso depende mucho de cómo nosotros actuamos, ¿verdad? De cómo nosotros nos sentimos. Y normalmente, pues en tiempos de antes, lo que es la educación emocional no se ha trabajado mucho, ni por parte de los padres, y en las escuelas, pues se ha sido un poco más difícil, ¿verdad? Porque se debe de comenzar en la familia. Gracias, Yolanda, que me escribió ahí, ¿verdad? Las partes que tiene el sistema límbico. Vamos a ver. ¿Pueden observar la presentación? Sí. Ok, va, estábamos con el sistema límbico, tiene el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan qué era el cuerpo calloso? De la tutoría pasada lo vimos. ¿Quién se acuerda?
Estaba en medio de los dos hemisferios. ¿Pero qué función tenía? ¿No se acuerdan? Es un puente, dice Yolanda. Sí, correcto, es un puente. Está en lo profundo del cerebro, ¿verdad? Pero sí, es un puente que conecta los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Más o menos ahí van a ir haciendo memoria, van a ir recordando la imagen. Entonces, ¿verdad? Y este puente, como dice Yolanda, es el que permite que se coordinen las funciones de ambos hemisferios. Como dijimos, el derecho controla todo lo que hacemos con el lado izquierdo y el izquierdo lo que hacemos con el lado derecho. Entonces, ese es el puente para que los dos hemisferios funcionen. Y nos dice que el sistema límbico en general, ¿verdad? Es el encargado de regular las emociones. Diversos autores lo llaman el cerebro emocional, pero no es la única función que tiene, sino también tiene un papel importante en el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué? Ya se lo voy a mencionar, porque acá tenemos las partes, ¿verdad? La imagen, la primera ya la dijimos, luego tiene el área septal, que esta área lo que hace, bueno, primeramente está ubicada en el lóbulo frontal, si se acuerdan, ¿verdad? El lóbulo frontal procesaba la información referida a la memoria, también a cómo nosotros podemos planear algo, a llegar a tomar una decisión. La creatividad también que nosotros podamos desarrollar va también en el lóbulo frontal. Entonces, el área septal está ubicada en el lóbulo frontal. ¿Y qué nos dice? Que el papel que juega pues es clave en los procesos asociados al miedo. Esta área va relacionada al miedo, al placer que podamos sentir, a la agresividad y otras emociones, ¿verdad? También luego tenemos en sí, ¿verdad? También, porque recuerden que no tiene solo una función, sino que el lóbulo frontal en general nos decía que memorizar, a planear, a tomar decisiones, etcétera. Pero dentro del lóbulo pues hay otras áreas, ¿verdad? Que trabajan también para el funcionamiento. Entonces, esta área septal nos ayuda, que si nosotros sentimos miedo, también está ubicado ahí. ¿Por qué? Porque va relacionado con las emociones, ¿verdad? Por eso es que se les está presentando así. Luego viene el tálamo, que este actuaba como un puente por el cual se enviaba la información desde los sentidos, si se recuerdan, lo vimos la vez pasada, menos el olfato. Los otros sentidos, sí, ¿verdad? Envían la información a lo que es el tálamo, menos el olfato. Lo que es el tacto, si llega hasta el tálamo, lo que entra por la vista y por los oídos, los ruidos, etcétera. También los sabores. Si usted de repente le dieron ganas de, porque a veces tenemos deseo, pero no solo por un embarazo, le dieron ganas de, sintió mucha calor y le dieron ganas de comerse un helado, sorbete de fresa o un sorbete de pistache, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes ya tienen sus sabores preferidos. Vienen, pues, cuando usted le cumplió ese deseo que tenía de comerse un sorbete, usted sintió placer por habérselo comido, ¿verdad? Cumplió un deseo. Entonces, esa señal de que usted ya está satisfecho de haberse comido un helado, llegó por medio del gusto hasta el tálamo, que es el que lo reconoce, ¿verdad? Para que pueda llegar esa información hasta su sentido. ¿Se va entendiendo lo que vamos hablando? Sí, prácticamente tiene un recorrido, ¿verdad? Desde donde inicia, desde sentir hasta que llega. Así es, correcto. Es como que pasar a la electricidad por un cable, ¿verdad? Así nos va llegando la información hasta nuestro cerebro. Entonces,
Después del tálamo tenemos el hipotálamo, que se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? También forma del sistema nervioso autónomo. Este controlaba las funciones corporales, ¿verdad? Para poder mantener la homeostasis. ¿Saben qué es la homeostasis? No, licenciado. No. No saben. Vaya, la homeostasis es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que nosotros deberíamos tener, porque normalmente no los tenemos, ¿verdad? Entonces, el hipotálamo es el que controla que este equilibrio se mantenga, ¿verdad? También controla la temperatura corporal, controla el sueño, por si algunos ya tienen sueño, pero como si se han desvelado, es normal que en el día anden sueño, ¿verdad? Porque si el cuerpo no descansa, recuerden que siempre necesitamos guardar energía, ¿verdad? Recuperar. La que gastamos en el día la tenemos que recuperar en la noche, durmiendo normalmente 8 horas, que difícilmente se pueden dormir trabajando y estudiando y haciendo otras actividades. Pero el hipotálamo es el que lo controla. También las sensaciones de sed y cuando nos da hambre, ¿verdad? El hipotálamo es el que está ahí dándonos como esa señal que nos dio hambre, ya sentimos que se nos está abriendo un agujero en el estómago, ¿verdad? Y a los que tenemos gastritis empieza a patalear la gastritis y empieza a molestar también. Eh, Después tenemos el hipocampo. ¿Recuerdan qué hacía el hipocampo? ¿No recuerdan? ¿De qué era responsable el hipocampo? Yolanda nos dijo que se comprendía muy bien. Eso me parece muy bien. Vaya, el hipocampo era el responsable de la memoria, del pasado inmediato, ayudaba a establecer información en la memoria a largo plazo y a corto plazo. Eso recuérdenlo, intentan recordarlo siempre, que es en el hipocampo, ¿verdad? Pero hay cosas que pues de la nada se desaparecen, ¿verdad? Y se nos olvidan. A veces se supone que se nos han olvidado, pero es como que a veces se queda información guardada y de repente, les decía la vez pasada, a veces tal vez a ciertas personas ya no nos andamos acordando de ellas, pero eh, si tenemos, ¿verdad? Eh, Algo que nos identificaba con esa persona, por ejemplo, un perfume, eh, cuando usted huela ese perfume en otro lado, se va a recordar de esa persona. Entonces, nos decía que el hipocampo tenía esa función, ¿verdad? Que activaba esa información cuando se necesitaba. Entonces, por ese ejemplo del perfume. Por ejemplo, yo, a mi abuelita, no sé si sus abuelitas, ¿verdad? Hacen jabón de cera. Por ejemplo, aquí en mi zona, las abuelitas acostumbraban a hacer jabón de cera. Y yo me identificaba bastante con mi abuela, con ese olor. Cuando ella falleció, pues no era muy allegada a ella, pero yo me identificaba con eso. Después que ella falleció, no hace mucho tiempo, volví a sentir ese olor y pues se vienen los recuerdos como que son una sesión de fotos guardadas y usted las empezó a revisar en la computadora. Y yo me empecé a recordar de varias cosas, de que ella me arreglaba tortillas con cuajada, de que un día yo la estaba molestando, que me la andaba colgando del vestido. Otro día me acordé que andaba siguiendo a mi prima porque se había portado mal siguiéndola con una manguera para pegarle. Pero solo con el olor del jabón a mí se me activaron varios recuerdos. Y eh, bien, Yolanda nos había dicho que de la memoria, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, para modo de que ustedes comprendan cómo es que se activan, ¿verdad? Cuando se necesita esa información, les estoy dando el ejemplo que me ha pasado a mí y así varios, ¿verdad? Y me imagino que a ustedes también, en más de una ocasión, pues también les ha sucedido. O me van a decir que no. ¿A nadie le ha pasado algo parecido?
Licenciada, ¿y el hipocampo se activa con los 5 sentidos y también por algún aprendizaje? Sí, el hipocampo es específicamente relacionado con la memoria, es el responsable de la memoria. Ya el hipotálamo va diferente, ¿verdad? Y el hipotálamo y el tálamo, que ya ocupa los sentidos. En cambio, el hipocampo, eso solo se encarga de la memoria, que puede ser a largo plazo o a corto plazo. Porque hay información que la guardamos de por vida y en cualquier momento, pues ahí está, ¿verdad? Y lo estamos utilizando. Pero hay cosas y recuerdos que están como guardados y no nos hacen falta, pero hay ciertas cosas que de repente, puede ser que en un año usted no se acuerde de alguien, pero en 2 o 3 años algún olor o alguna imagen a usted le puede hacer recordar cosas que han pasado mucho tiempo atrás, ¿verdad? O incluso en cuestiones de aprendizaje también. Así es. Puede ser que usted ahorita no, diga, no sé, qué hacía Ausubel, qué hacía María Montessori o qué hacía. Pero si usted ya leyó las teorías y le hacen un examen y le ponen un ejemplo, el concepto empieza a relacionar, empieza a recordar y por ahí también puede ser que la información se vuelva a acomodar y usted logre contestar. Eso aplica para todo aprendizaje. Luego tenemos de la amígdala, si se acuerdan qué hacía. Creo que es la encargada de las hormonas y del control de temperatura. Si mal no recuerdo. Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, controlaba, era información sensorial, ¿verdad? Por ahí entra lo que está diciendo. La amígdala controlaba las emociones, también la agresividad que una persona pueda tener, dependiendo, ¿verdad?, la situación a la que se enfrente. En esta, la amígdala solo no es lo sensorial, los sentidos, pero en este no entraba el olfato, ¿verdad? Si se acuerdan, en la amígdala, porque el olfato pues directamente llega a la corteza y pues los demás utilizan otros conectores para poder llegar con el sistema nervioso. Acá me acuerdo que nos decía, que la función en sí de la amígdala era evaluar, ¿verdad?, qué tan peligroso podría ser alguna información sensorial que nosotros vayamos a recibir. Permítanme. Vaya. Solo estaba viendo los mensajitos que estaban diciendo ahí en el grupo. Ok, vaya. La función era, ¿verdad?, qué tan peligroso podría ser algo. Entonces, la amígdala reconoce qué nos puede hacer daño, qué estímulo nos puede hacer daño. Y la señal se le enviaba al hipotálamo, si recuerdan, ¿verdad? El que que forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Qué hacía el hipotálamo? Controlar que todo estuviera en equilibrio. Entonces la amígdala le avisa al hipotálamo si estamos en peligro. Como por ejemplo les decía, ¿verdad?, que si nos quemábamos, pues la sensación de dolor se activaba porque por medio del tacto, pues de la piel nosotros sentimos la quemada y pues ese aviso le llegó hasta el hipotálamo y nosotros también aprendemos a que cosas calientes, que agua hirviendo, cosas hirientes, ¿verdad? Una navaja, un cuchillo, no lo vamos a andar utilizando pues para lastimarnos porque sabemos que nos hace daño. Y por ahí nosotros aprendemos a reconocernos, porque de pequeños hay muchas cosas que no sabemos. Por eso hay muchos niños que si encuentran una olla con agua caliente a su alcance, pues lo que hacen es meter las manitas, porque ellos no conocen esa sensación de dolor aún. Y por medio pues del tacto es que se llega hasta el hipotálamo y ahí es que la amígdala avisa, ¿verdad? Se envía una señal, dice, al hipotálamo y esto es lo que provoca cambios emocionales. Les mencionaba que podía ser, alguien puede gritar, alguien se puede morder nada más,
hay diferentes reacciones, ¿verdad? Si a alguno se le puede acelerar el corazón, dependiendo de la situación. Por ejemplo, les decía un susto, una quemada, la reacción va a ser diferente, o un cinchazo que quienes podían dar de castigo, pues la sensación de dolor también se va a activar, ¿verdad? Y también teníamos, aparte de la amígdala, el mesencéfalo, que esto lo que hace es regular el movimiento y la estabilidad del cuerpo. También hay un conducto que es interno, ¿verdad? Ahí se puede observar en la imagen. Y por ese conducto pasa un líquido. El líquido cefalorraquídeo, me imagino que ya lo han escuchado mencionar. Y eso es el que permite el proceso, que se dé el proceso visual y también el proceso auditivo. Si ven, ahí está como de lado, ¿verdad? Por ahí están cerca del órgano del oído. Entonces, ese cuerpo, ese conducto que se observa ahí es el que permite que se pueda hacer el proceso completo de que nosotros logremos ver y que logremos escuchar los diferentes sonidos. No es que solo exactamente el tímpano, ¿verdad? El órgano del oído es el que nos permite escuchar, sino que hay otro conducto y siempre va en conexión pues con el cerebro, si no el proceso no se logra dar. Y ustedes han escuchado de algunos que son sordos, ¿verdad? Sordomudos, es porque puede ser que aquí el conducto por ahí les esté mal formado o tenga alguna lesión, entonces por eso es que no se les permite escuchar, no pueden escuchar, ¿verdad? Y en sí, pues ya el sistema límbico en general sería, ¿verdad? Por ahí encontré este párrafo de información y nos dice que sería como el juez que determina lo que merece ser aprendido y lo que no merece la pena, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. Y conforme a lo que hemos visto, ¿verdad? Está más que acertada la frase de cómo nos caracterizan el sistema límbico, porque de acá, ¿verdad? Este sistema pues va a depender el modo en el que se aprende un valor positivo o un valor negativo de cada una de las experiencias que cada uno tengamos, que cada uno vivimos y cada una pues va teniendo repercusiones en nuestra personalidad, porque nos dice, ¿verdad? Algo positivo o algo negativo. Por ejemplo, una persona que a usted lo maltrate, que a usted le haga daño, usted sabe que eso no es bueno para ninguno, ¿verdad? Que lo va a hacer sentir, pues puede ser que no solo sea daño psicológico, puede ser daño físico o hasta y puede ser daño emocional. Entonces serían pues cosas negativas que no nos ayudan a nuestro crecimiento, sino que nos estarían desequilibrando en varios sentidos, no solo en uno. Y nosotros pues si tenemos la oportunidad de alejarnos de esa persona, lo vamos a hacer y no la vamos a buscar para que nos siga haciendo daño, ¿verdad? Entonces, este sistema es el que nos permite tomar la decisión de qué es bueno, de qué es malo, de qué es positivo, qué es negativo, de qué nos ayuda y de qué nos está enfermando. Y nosotros saber decidir, ¿verdad? Por eso dice que tiene repercusiones en la personalidad. Porque si a usted lo hicieron sentir mal, pero a usted no le gusta hacer esas cosas, ni le gusta que se las hagan, usted no las va a ir a hacer con otras personas. Y ahí usted va formando su personalidad, ¿verdad? Y de esa formación va a depender de cómo usted también se va a comportar con los demás, con la sociedad, de cómo usted va a defenderse en la vida también. Porque podemos salir adelante, podemos hacer las cosas sin andar pisoteando a nadie, ¿verdad? Sin aprovecharse tal vez de la humildad de alguien ni de la ingenuidad de alguien, sino que uno por uno mismo tiene que intentar hacer las cosas y salir adelante sin andarse sobrepasando con nadie. Luego tenemos alteraciones que puede tener el sistema límbico. ¿Pueden ayudarme a leerlas, por favor? Esta lámina está bien saturada, pero decidí colocarlas en una sola, ¿verdad? ¿Alguien puede ayudarme a leerla, por favor? Le voy a ayudar, licenciada. Sería alteraciones del sistema límbico.
Demencia. El sistema límbico está relacionado con las causas de enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. Se encuentran atrofiadas, marcadas en el sistema límbico, en particular en el hipocampo. En la enfermedad de Alzheimer se encuentran placas seniles, ovillos neurofibrilares dispersos. Continúo. Ok, ayúdame hasta la tercera, voy a leer las últimas dos yo. Ok. 2. Ansiedad. Los trastornos de ansiedad son el resultado de anomalías a la hora de regular la actividad de la amígdala. Se ha descrito extensamente el circuito del miedo, el cual incluyendo la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza circulada anterior. 3. Epilepsia. Epilepsia como consecuencia de una alteración en el sistema límbico. La epilepsia del lóbulo temporal es la más común en adultos y sucede por esclerosis en el hipocampo. Parece que este tipo de epilepsia se debe a una disfunción a nivel del sistema límbico. Ok, gracias. Cuando usted nos leyó la demencia, nos decía del Alzheimer, ¿verdad? Que estos son problemas que tienen con la memoria, con el pensamiento y el comportamiento. Me imagino que ya lo han escuchado. Y pues los síntomas no se dan de un día para otro, sino que van lentos, ¿verdad? Y van despacio y se van empeorando con el tiempo. Hasta que llega un día pues que no reconocen ni a la familia, se les olvida la casa donde viven. Esas personas pues sufren mucho, ¿verdad? Y pues a varios pues les toca dejar de trabajar porque se les olvida también lo que tienen que hacer y puede ser que después se acuerden y luego se les olvide, puede ser que a la esposa un día la olviden y luego la recuerden, etcétera. Entonces es bien complicada esa enfermedad. Eh, la otra que dice la enfermedad de, no estoy segura si es el EPIC, bueno, así la vamos a manejar, ¿verdad? También es similar al Alzheimer y bueno, afecta algunas zonas del cerebro en el interior. Eh, lo que pasa es que se acumulan, ¿verdad? En el interior de las neuronas se acumulan unos cuerpos llamados PIC y estas células pues eh, alteran las proteínas que tiene la neurona y por eso es que también se les olvidan las cosas. Eh, es parecida, bastante parecida al Alzheimer. Eh, si puedo, se las voy le voy a buscar en sí, ¿verdad? Porque es un poco amplio de cómo es, los síntomas y todo eso, pero para el repaso, pero para que tengan la idea, es bastante parecida. Entonces, luego teníamos la ansiedad, ¿verdad? De ansiedad, hay muchas personas que sufren de ansiedad y es bastante complicado, ¿verdad? Porque por ansiedad también puede ser que no se puede controlar ni el sueño, hay muchas personas que se comen las uñas, eh, incluso por ansiedad puede ser que les cause hasta diarrea, algunas, no en todas es igual, pero hay otras que no, ¿verdad? Les agarra de mover los pies, como que si nos estuviéramos hormigando y están mover y mover y mover los pies. Eso también puede ser ansiedad. Por ejemplo, ustedes que están estudiando y tienen una exposición, puede ser que la mayoría pues le dé un poquito de ansiedad, ¿verdad? O usted hizo un parcial y le dé ansiedad de saber cuánto sacó, o si va mal en las notas, que le agarra ansiedad por saber si va a pasar la materia o no la va a pasar. Entonces, pero hay otros tipos de ansiedad más graves y una persona demasiado ansiosa no tiene el control para dormir, no tiene el control para comer, etcétera, porque hay ocasiones que les da demasiada hambre y por eso también se tienden a engordar mucho y viene lo que es el sobrepeso y después otras enfermedades que parece que no tiene ciencia, pero que por ahí se puede ir haciendo, la diabetes, se puede ir haciendo que padezcan del corazón, que pues ya, ¿verdad? Lo muscular ya no funciona bien. Todo eso tiene que ver, eso es para que ustedes lo vayan tomando en cuenta en cada uno de ustedes también, qué tan ansiosos son.
Y si son demasiado ansiosos, buscar otras alternativas para mantenerlo controlado, porque si no a futuro, eso le va a traer consecuencias graves. En la epilepsia, ya ustedes más o menos, imagino que han visto o han escuchado cómo reacciona una persona epiléptica, que le dan convulsiones, ¿verdad? A veces de repente, a veces le dan síntomas. Y pues es porque cuando se le da la convulsión, digamos que el cerebro está funcionando normalmente, pero de repente es como que, por darles un ejemplo, ustedes se lo imaginen como que se hagan nudos de alguna cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven un cable de electricidad, pues está tendido, ¿verdad? Está estirado. Y es como que se cortó ese cable, le cayó una rama y se cortó, pues la electricidad ya no llegó, ¿verdad? Y entonces en el cerebro es como que se anudaran, por decirlo así, ¿verdad? Que los lóbulos ya no funcionan bien, las neuronas se cruzaron y se hace un solo descontrol por dentro y eso hace que provoque las convulsiones en las personas, porque el cerebro ya no funciona de manera normal. Puede ser que todo se acelere o todo se quede pues funcionando despacio y bueno, ahí es donde la persona empieza con los ataques epilépticos. Tenemos trastornos afectivos. En estos hay variaciones, ¿verdad? Nos dice que muestra variación en el volumen del sistema límbico, en trastornos afectivos como el trastorno bipolar y la depresión. El trastorno bipolar, ya saben ustedes, ¿verdad? Puede ser que hoy ande bien feliz, bien amable, cariñoso, y al siguiente día ande gritando y no quiere que le hablen, anda tirando cosas. Y bueno, pues es un trastorno que muchas personas sufren. Un día están tristes, otro día están felices, un día están enojados, otros están solo llorando, etcétera. Y la depresión, bueno, hay diferentes factores, motivos, ¿verdad? Por los que esto puede ocasionarse y que alguien caiga en depresión, la muerte de un ser querido, el maltrato familiar que puede tener alguien desde pequeño y le va causando también trauma, ¿verdad? También eso tiene que ver para que mucha gente se deprima. Niñas que están siendo violadas desde pequeñas, etcétera. Entonces, nos dice ahí que estudios funcionales han revelado actividad menor en la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior a los trastornos afectivos. En sí esto se da en la corteza, ¿verdad? Donde está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y nos dice que es el centro para la integración atencional y emocional. Y ahí es donde se da el control de las emociones, de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El autismo y el síndrome de Asperger conllevan una alteración en aspectos sociales. Estructuras del sistema límbico como el giro cingulado y la amígdala están alteradas en estas enfermedades. Eso quiere decir que no están bien formadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que no funcionan de manera normal. Luego tenemos la educación emocional y su importancia en el aprendizaje. Vamos a ver. ¿Me pueden ayudar a leer esta lámina? Elsa, ¿me puede ayudar, por favor? Hola, hola. ¿Te ayudo, licenciada? Sí, por favor. Bueno, educación emocional y su importancia en el aprendizaje. Las emociones son fenómenos de origen multicausal. Estas se asocian a reacciones afectivas de aparición repentina de gran intensidad, de carácter transitorio y acompañadas de cambios somáticos ostensibles, los cuales se presentan siempre como respuesta a una situación de emergencia o ante estímulos de carácter sorpresivo o de gran intensidad.
Muchas gracias. Referido a lo que acaba de leer el compañero, pues ustedes pueden ver en la imagen, hay tristeza, hay miedo, hay alegría, ira, asco y otra, ¿verdad? Admiración, enojo y también hay alegría, también felicidad. Ahí en las imágenes ustedes pueden observar las diferentes emociones. Y nos dicen de origen multicausal porque dependiendo, ¿verdad? Eh, Dependiendo la circunstancia, pues nos va a ocasionar tristeza, miedo, alegría, ¿verdad? Y va a depender de la situación que estemos viviendo, si nos vamos a sentir también. No quiere decir que todo el tiempo vamos a pasar felices, porque eso sería mentir, ¿verdad? Siempre hay situaciones que en alguna ocasión nos van a entristecer, van a haber ciertas cosas que nos van a dar miedo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la educación emocional, pues las mismas, ¿verdad? Las emociones se van vinculando con las necesidades biológicas que cada uno tenemos, lo que hace, ¿verdad? Que se presenten de diversas formas y también pues van cumpliendo diversas funciones, por lo que va a generar distintas consecuencias, ¿verdad? Dependiendo la situación de cómo estemos respondiendo a ese estímulo, porque hay de carácter sorpresivo, de gran intensidad, ¿verdad? Entonces de eso va a depender y pues las emociones se refieren a los estados, ¿verdad? Otra cosa importante es que, bueno, las emociones son estados temporales, no quiere decir que así vamos a pasar de por vida, ¿verdad? Puede ser que hoy nos sintamos tristes, pero vamos trabajando en eso y luego vamos agarrando ánimo y también nosotros tenemos que aprender a motivarnos nosotros mismos. Entonces, es temporal y va incluyendo tanto el humor como la disposición en general de cada uno, ¿verdad? Tanto de los sentimientos y estados de ánimo, porque los sentimientos y los estados de ánimo son aparte, entonces, y son de menos intensidad, a diferencia de la emoción que nosotros podamos tener. Las emociones duran más tiempo, que duran más tiempo que un estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, porque las emociones están ahí en nosotros, pero dependiendo de la situación se nos van a activar. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Pero en sí, una emoción es temporal porque no es que va a quedar de manera directa en nosotros. Y también tenemos la inteligencia emocional. Nos dice que una emoción es precisamente una toma de conciencia del ser humano. Y bueno, también nosotros tenemos, por lo que le decía, tenemos que estar intentando motivarnos nosotros mismos también. La inteligencia emocional, Peter nos dice, ¿verdad? Y Jung, ellos plantearon que consiste en la capacidad que posee y desarrolla la persona para supervisar tanto sus sentimientos como sus emociones, también los de ellos como los de los demás, lo que permite discriminar y utilizar esta información para orientar su acción y pensamiento. Eso nos dice la inteligencia emocional. Vamos a ver. Referido a esto, pues hay que tener esa habilidad de nosotros poder percibir, ¿verdad? Percibir con precisión. Al comienzo hablábamos con Yolanda de tener empatía, ¿verdad? De nosotros saber comprender a otra persona. Si anda mal, nosotros no le vamos a ayudar a que se ponga peor. Entonces, la inteligencia emocional es tener esa habilidad de reconocerlo, de valorarlo, también de valorar a la otra persona, como también las emociones que nosotros mismos tenemos y cómo podemos darle acceso a esos sentimientos, porque los sentimientos son los que facilitan el pensamiento y esto va posibilitando que podamos conocer, que podamos comprender y también ir regulando las emociones. Y esto nos va promoviendo pues un crecimiento emocional como también intelectual. Acuérdense que también esto va en función de nuestro cerebro, entonces ahí va lo intelectual. Y hablábamos, ¿verdad? Que una emoción nos dice que es la toma de conciencia del ser humano, pero un sentimiento ya sería la disposición emocional hacia algo que nosotros tengamos o hacia una persona, ¿verdad?
Y ahí, pues, cuando alguien nos hace daño, nos están dañando nuestros sentimientos, ¿verdad? Y el estado de ánimo triste puede ser por una impresión dolorosa. Ese sería un sentimiento, el dolor que nosotros podamos sentir, ¿verdad? Y, y el estado de ánimo sería la tristeza. Así tenemos también que la inteligencia emocional se convierte en una habilidad, no un rasgo que nosotros podamos tener, es una habilidad. Y recuerden que las habilidades se pueden aprender, ¿verdad? Por eso yo les digo, si no saben controlar bien sus emociones, hay que leer más información, buscar qué ejercicios se pueden hacer para fortalecerla. Personalmente yo les digo, yo anteriormente me costaba bastante mantener mi estabilidad emocional. He tenido que leer bastante, hablar con algunos. Tengo compañeros que eran psicólogos, entonces no necesariamente he ido directamente con un psicólogo, pero tengo conocidos y a veces platico con ellos, entonces también, ¿verdad? Ellos nos dicen qué cosas hacer. No les voy a decir que siempre se va a mantener el equilibrio, porque no es cierto, entonces, pero si somos muy inestables hay que informarse, hay que empezar a leer y aprender a controlarlo, hay que tener esa habilidad. Por eso dicen ahí que se pueden aprender. Luego nos dice que la razón y la emoción son dos aspectos que existen de manera conjunta, porque se hallan unidos en la mente del individuo, la razón y la emoción. Por eso les digo, dependiendo del estado de ánimo que ustedes tengan, triste, por ejemplo, la tristeza, que es la que hay que trabajar más, ¿verdad? Alegría, no hay problema, podemos estar alegres y felices y mantenernos ahí, pues eso puede durar mejor que dure, ¿verdad? Que es el mejor estado que puede estar la persona. Pero si estamos tristes y ya queriendo llegar a la depresión, tenemos que hacer uso de la razón, analizar, pensar, decir, no, hasta aquí, yo soy más fuerte que esto, yo voy a salir, si necesito hablar con alguien lo voy a hacer, pero de alguna manera hay que tratar de ir dejando salir las cosas también, porque guardarse todo pues no es bueno. Y siempre debemos tener a alguien de confianza, todos tenemos. Son pocas las personas en las que se pueden confiar, pero si tienen algunas, pues qué regalo, ¿verdad? Y cuando se pueda uno desahogar, también es bueno compartir eh, y hablarlo con alguien. Y no necesariamente quiere decir que si nos dan un consejo, porque a veces dan buenos consejos, a veces dan malos, pero nosotros tenemos la capacidad de saber identificar uno bueno y uno malo y saber retomar lo que nos va a servir para mejorar, ¿verdad? No para empeorarnos. Carlos, ¿me puede ayudar con esta lámina? Por favor, ¿me la puede leer? Ok, el proceso de aprendizaje desde la teoría sociocultural incluye 4 puntos esenciales. Brunner, 1960, Salomón, 2001 y Vygotsky, 2005. 1. El desarrollo, el cual varía de una persona a otra, así como de una cultura a otra. 2. La interacción social. 3. La socialización. 4. 4. El papel de los adultos. Ok, muchas gracias. Desde la teoría sociocultural, estos 4 puntos son bastante importantes, ¿verdad? Cognitivamente, claro, tiene que ver la cultura también, la zona donde vivimos. Recordemos que hay zonas más desarrolladas que otras. Por ejemplo, la zona urbana y la rural hay una gran diferencia de muchas cosas, ¿verdad? Comenzando por los recursos. Por ejemplo, en educación, una escuela, pues una zona urbana, tienen más acceso a internet, a librerías cerca, a cibers, y en la zona rural, por ejemplo, por acá donde yo vivo, a 7 kilómetros puedo encontrar un ciber, eh, y solo hay uno en la zona. Si que tiene a lo mucho 2 máquinas o tienen una, se les arruina, pues ya no hay ciber cerca, hay que ir mucho más lejos para poder obtener una información. Hay lugares de por acá cerca que no hay señal, solo hay señal para llamadas, mensajitos normales. Ya las plataformas de WhatsApp, de Facebook no funciona, hay que salir a buscar a ciertos puntos, o como dicen, hay que irse a subir al palo de pino para poder
poder mensajear, poder buscar señal. Entonces, también eso tiene que ver en el desarrollo cognitivo, porque las escuelas, poniendo ese ejemplo, en la zona urbana tienen acceso a muchas cosas, ¿verdad? Si usted tiene internet, si tiene ciber cerca, es más fácil poder buscar información. Pero imagínese una zona rural, no se les puede dejar que busquen tareas, cómo funciona una computadora, que busquen ciertas zonas geográficas, que impriman y que ellos puedan ver, ¿verdad?, cómo están formadas muchas cosas, si no hay dónde, no se cuenta con los recursos, no hay señal para que los busquen en sus teléfonos, entonces es un poco más escaso los recursos, no es que no se quieran hacer las cosas, entonces a los profesores les toca pues rebuscarse y si pueden de su propia cuenta imprimir ciertas láminas, ciertas cosas que les ayuden para mejorar lo que es la educación, ¿verdad? Y que ellos tengan aprendizajes significativos. Y también el ministerio manda libros de texto, pues ya para estas zonas y para poder trabajar de una manera más eficaz, pero se dificulta bastante. Entonces, el desarrollo cognitivo no es el mismo porque donde hay más materiales y más accesibilidad, hay más oportunidad, pues por decirlo así, hay más oportunidad, pero hay muchas personas que no las aprovechan. Y hay otras que sí intentan y, como dicen, se rebuscan, ¿verdad?, por aprender y por conseguir libros por otro lado, etcétera, pero buscan la manera de ir mejorando, aunque las circunstancias se vean que no nos lo permiten. Y en la interacción social, pues esto, ¿verdad?, es lo que nos permite es construir el conocimiento de cómo nosotros interactuamos con los demás. Recordemos que unos pueden, ¿verdad?, saben de algunas cosas que no sabemos, interrelacionándolos unos con otros, vamos aprendiendo de los demás y ahí vamos enriqueciendo nuestro conocimiento. La socialización, eh, ahí es de cómo nosotros podemos construir procesos psicológicos individuales, por ejemplo, como el habla social, cómo nosotros vamos a, a dirigirnos a alguien, ¿verdad? Saludándolo educadamente, si queremos saber algo, preguntándole de manera correcta y siempre sin dejar la educación a un lado, ¿verdad? Y eso lo vamos aprendiendo individualmente, porque a veces somos muy tímidos y no, como dicen, no tenemos valor ni siquiera de hacer una pregunta. Y eso pues se va desarrollando por medio de la socialización y eso nos permite la comunicación. Si usted no puede socializar, no se puede comunicar con los demás. A veces hay muchos que saben bastante, que tienen muchas ideas, pero no saben socializarlas con los demás, no saben compartirlas. Y es porque no tienen esa habilidad de socializar, no lo han trabajado, ¿verdad? Porque al trabajarlo se va mejorando. Y el papel de los adultos es bastante importante en el aprendizaje, porque son quienes nos van facilitando la adaptación, ¿verdad?, intelectual que todos podemos tener dentro de la cultura que cada uno como aprendiz debe internalizar. Entonces, dependiendo de las costumbres que las familias pues tengan, esas le van a ir transmitiendo a los hijos, ¿verdad? O quien sea responsable de una persona desde pequeño. Entonces, ese papel tiene mucho que ver en el aprendizaje. Según las costumbres y las reglas que nos vayan inculcando de pequeños, la educación que nos vayan dando tiene muchísimo que ver de cómo nosotros también vamos a aprender y desarrollarnos en el medio, eso tiene mucho que ver. Luego tenemos el papel del docente en la educación emocional. Se procura, dice, promover habilidades cognitivas, capacidades emocionales, que a ustedes como estudiantes les permitan un aprendizaje autónomo, ¿verdad? Y permanente, para que ustedes lo puedan utilizar en situaciones y problemas más generales como también significativos, ¿verdad? Y como yo les he repetido varias veces, no solo en el ámbito escolar, lo que usted aprende, no solo lo va a utilizar cuando usted trabaje en su entorno laboral, no, eso es mentira.
y tiene que aprender a utilizarlo en cada situación que usted enfrenta, con su familia o usted personalmente, ¿verdad? Y usted tiene que ser capaz de resolver ese problema. Pero como yo les digo, les recomiendo, si usted se considera una persona muy ansiosa, busque información. Si se come las uñas, échese brillo, pinta uña con ajo, y a ver, si no le gusta el ajo, mucho menos se va a andar mordiendo las uñas, ¿verdad? Y así buscar alternativas para poder mantener eso controlado. Y el papel del docente pues es bastante importante, ¿verdad? Porque para insertarse con posibilidad del proceso educativo, los que están educándose dependen primeramente de su propia imagen, ¿verdad? Entonces, está ligada también a las emociones, a los sentimientos, y se va confirmando o modificando también la propia imagen, o sea, la imagen de ustedes, ¿verdad? Yo les doy las indicaciones, yo les puedo aconsejar alguna cosa, pero al final queda en usted si lo hace o no lo hace. Y el que se va a enriquecer es usted. Hasta puede ser posible que yo le esté diciendo, haga esto y tal vez yo no lo haga, y yo no lo practique en mis emociones. Pero usted hágalo, intente hacerlo y verá, la ganancia va a ser para usted. Entonces, ¿verdad? Ahí no va a perder en ningún momento, porque usted va a decir, ay, estoy perdiendo el tiempo, eh, tal vez me descuide de otra cosa, ¿verdad? Saque el tiempo, porque ahí va a estar trabajando en usted mismo. Y nadie más, como dicen, ¿verdad? Voy a vivir mi vida porque el día que me toque morir, nadie va a querer morirse por mí. Entonces, si usted no se cuida, posiblemente nadie lo va a cuidar, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos por el bien de nosotros y porque en el futuro vamos a ayudar a más personas. Y tenemos que estar preparados nosotros para poder ayudar a otros. Entonces, ahí, ¿verdad? Que también tomar en cuenta lo que se lee y lo que se les dice. No es porque uno quiera molestarlo, ¿verdad? Eso sí no tiene nada que ver. Así tenemos también los estilos de aprendizaje. Ya hemos hablado de que cada quien pues tiene su modo de aprender, ¿verdad? Eh, no sé si me pueden ayudar a leer la lámina, por favor. ¿Será que están por ahí? Sí, Chile. Vale. Ayúdenme a leer los estilos de aprendizaje, por favor. Ahorita. Visual, prefiere usar dibujos, imágenes y comprensión especial. Musical o auditivo, prefiere usar sonido y música. Verbal, prefiere usar palabras en forma oral y escrita. Y ahí se pasa. El lógico matemático, prefiere usar la lógica y el raciocinio y los sistemas. Y los sistemas a saber en cómo, no sé cómo los utilizarían ahí. Social, prefiere aprender en grupos o con otras personas. Individual, prefiere trabajar solo y ser autodidacta. Estos no quieren relacionarse mucho. Ok, gracias. Por ejemplo, te decía los sistemas, ¿verdad? En el lógico matemático, recuerde que en matemática se usan varios sistemas para procesar información. Entonces, hay muchos que les gusta más pasar en la computadora y, como dicen, en su mundo, ¿verdad? Algunos creando sistemas, otros trabajando en ellos y etcétera, modificándolos también, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando dice de usar sonido y música en el auditivo y el musical, hay mucho, ¿verdad? Que aprenden mejor escuchando canciones. Se les hace más fácil, porque hay, por ejemplo, en primero o segundo que se les está enseñando el abecedario todavía,
Hay varios que si se les enseña con canciones no se les dificulta aprendérselo, pero así hay otros que no les gusta, ¿verdad? Sino que mejor prefieren estar leyéndolo, solo ellos, que se les diga solo a ellos, pero también a veces lo aprenden rápido. Y hay algunos que se les está repetir y repetir, pero no les llama la atención, y si es con una canción rápido se lo aprenden. Eh, en el verbal también, ¿verdad? Por ejemplo, a algunos les gusta más, por ejemplo, que les digan que van a haber exposiciones. Para ellos es felicidad, porque les gusta mucho hablar, ¿verdad? Y transmitir la información y lo saben hacer porque tienen bien desarrollado este estilo de aprendizaje, ese es su modo de compartir información. Pero hay otros que no les va a gustar, prefieren solo escribir la información y fíjense que muchas veces eh, la manera de escribir, ¿verdad? De analizar es bastante buena, excelente, pero a la hora de exponerlo, de transmitirlo ya en público, no lo saben explicar, pero no es que esté mal, es porque su estilo de aprendizaje es diferente. Pero, ¿verdad? Siempre hay que trabajar a modo de que sepamos analizar, escribir las cosas, pero también darlas a conocer, porque va a ser bastante importante socializarlas, ¿verdad? Para poder lograr una mejor comunicación. Porque si no, por ejemplo, en un trabajo, usted hizo una buena organización, por ejemplo, ¿verdad? Trabaja en una empresa y usted quedó a cargo de que va, si es una empresa de modas o una empresa de finanzas, pero usted es la encargada de, usted digamos que pudo hacer todo lo del análisis, sacar porcentajes y gráficas, etcétera, llegar hasta las conclusiones en qué están fallando, qué tienen que fortalecer en la empresa, pero a la hora de exponérselos a tal vez a personas importantes que le pueden colaborar eh, en lo económico con la empresa o que se hagan socios con esa empresa donde trabaja y usted no puede dar esos resultados porque tiene problemas para socializar, problemas para dar la información y comunicarla, va a tener problemas en el trabajo también, porque si usted no la dio bien, no la entendieron bien, no se van a querer asociar o no van a querer ayudar a la empresa. No sé si me doy a entender con eso. Sí, licenciada, una pregunta. Sí. Bueno, estaba viendo esto de los estilos de aprendizaje. Bueno, yo me he fijado que cuando, por ejemplo, me pongo a leer, al escuchar música, por ejemplo, música tipo electrónica, suavecita, eh, yo como que me concentro más. ¿Será que cabe en este estilo musical auditivo? ¿O es Claro visual? que sí, O no sé. en el musical, Ah, porque usted se bueno, concentra con la música, pero si está fuerte, sí, me imagino que no. sí, me enfoco. Siento yo que como que logro una cierta concentración, ¿verdad? De la lectura. Pero si estoy así en un silencio total, como que no logro. Bueno, no sé si Ah, será pues esto sí, beneficioso o no. Bueno, claro, gracias. sí, por eso es que pues su estilo de aprendizaje. Así hay algunos que solo leyendo no se les queda nada, pero si empiezan a resumir y transcriben al cuaderno, con una transcribida que le dieron al concepto que resumieron, ya no tienen problemas en el parcial y se recuerdan bien. Otros pueden grabarse y escuchar las grabaciones de la información, ¿verdad? Que han ido leyendo o la resumen primero y después la graban. Por ejemplo, los que tienen bastantes problemas para memorizar, hacen eso. Primero la resumen, luego se graban y se quedan escuchando. Incluso se recomienda quedarse escuchándola aunque estén durmiendo, ¿verdad? Por lo que es peligroso quedarse con los audífonos puestos. Pero si usted se queda escuchándolos, el subconsciente pues está activado aunque esté dormido. Entonces es como que también le ayuda a poder guardar información aunque solo se esté reproduciendo y usted esté durmiendo. Pero no quiere decir que siempre les va a funcionar, ¿verdad? A algunos les funciona, a otros no, dependiendo de cómo ellos estén acostumbrados y cómo sea su estilo de aprendizaje. Y otros puede ser de que esquematizando también, hacer esquemas y ideas claves nada más, ¿verdad? Rapidito y no les cuesta poder organizar un documento con bastante información y usted ya lo supo comprender. Pero cada quien tiene su modo para ir aprendiendo. Otros puede ser que solo con videos, ¿verdad? Que solo leyendo siente que no entiende nada, pero si ve un video, pues ya le quedaron claras las cosas.
Y por eso está la pregunta ahí, ¿cuál es su estilo de aprendizaje? Vaya, Carlos ya nos dijo, ¿verdad? Escuchando música. ¿Y las compañeras, cómo se les dificulta menos para poder aprenderse algo? Elsa está por ahí, Yolanda. Sí, aquí estoy. En realidad, bueno, a mí a veces sí me gusta con música, pero música no así muy, que sea con bastante ruido, no que música un poquito más relajada, sí me concentro un poquito mejor en la parte de lectura, porque sí, la lectura a veces uno, y también lo que dice usted, eso sí se da, que a veces uno se queda o se duerme, pero a veces el inconsciente como que trabaja también, ¿verdad? Memorizando o bien la mente le queda trabajando el inconsciente. Así es. Muy bien. Yolanda no nos ha escrito, ¿verdad? Eh, Cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, yo resumiendo, a mí se me quedó bastante resumiendo. Si yo solo leía el montón de páginas que me dejaban, no agarraba mucho, pero a veces un resumen hacía y bueno, solo fue el resumen porque ya no me quedó tiempo de repasarlo, pero salía bien. Pero después ya había agarrado la técnica, ¿verdad? Para poder aprender. Y sí, con música también, pero como decía Carlos, electrónica, porque que no tenga letra, ¿verdad? Si es posible, porque a veces hay canciones que nos la podemos y como nos gusta, ¿verdad? Entonces lo que hace es desconcentrarnos y nos ponemos a cantar y perdemos más tiempo que el que tenemos que dedicar para estudiar. Entonces también la elección de la música tiene que ver, tiene que ser música un poco relajada, pero no tan relajada que nos vaya a dormir, sino que nos mantenga activados, ¿verdad? Y ahí cada quien pues va viendo cómo puede aprender. Vamos a ver qué sigue. La motivación en el proceso de aprendizaje, bueno, es bastante importante, ¿verdad? Actualmente pues se habla mucho de inteligencia emocional. Según Goleman, término que implica conocer las propias emociones y regularlas, tanto personal como socialmente, y esto se convierte en una autorregulación emocional. Eso tiene que ver mucho en el aprendizaje, yo por eso les paso repitiendo, ¿verdad? Que traten de mantener un equilibrio, no solo emocional, sino también físico, porque si no lo tienen físicamente, no van a funcionar bien mentalmente. Entonces, la motivación, pues, como nos menciona ahí, la inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ¿verdad? Ya que una persona es inteligente emocionalmente cuando puede mejorar su propia motivación, cuando puede nivelar la ansiedad, cuando puede nivelar su estado de ánimo. Y bueno, ahí pues tener bien la inteligencia emocional es que usted sepa llevar el control, perdón, y el equilibrio de sus emociones. Si usted tiene esa autorregulación emocional, bueno, pues su inteligencia emocional está funcionando bien y logra mantener ese equilibrio. También tenemos que hay emociones sobre el aprendizaje y para el rendimiento también, ¿verdad? Eh, Tanto positivas como negativas, como podemos observar. Las emociones positivas conducen a un incremento del rendimiento, como es el caso de disfrutar realizando una tarea. A usted le llamó la atención el contenido, pues usted no se va a querer dormir, no va a querer llorar porque no la puede terminar rápido, ¿verdad? Sino que usted va a estar, la va a comenzar y no le va, y si tiene tiempo, eh, a uno se le va el tiempo y no lo sintió hasta que logró, o si se cansó, pues vaya, no la logró terminar, pero no es que esté ahí con esa negatividad que no la quiere hacer. Y en cambio las emociones negativas, pues destacan aburrimiento cuando es en caso de estar haciendo una tarea, por ejemplo, ¿verdad? Y las emociones negativas, pues entra el aburrimiento, como les mencioné, y esto reduce la motivación intrínseca, es decir, la que usted tiene por dentro en usted mismo. Y lo que quiere pues es escaparse, ¿verdad? Cognitivamente quiere escaparse de la tarea, pero como tiene que cumplir con la tarea, es como que se obliga a hacerla, pero ya no tiene el mismo rendimiento y eso tiene mucho que ver. Y, por ejemplo, la ansiedad reduce
reduce la motivación y eso hace que hasta le cueste hacer más las tareas. Por querer terminarlas rápido, hasta se saben equivocar, ¿verdad? O hacen lo que no es. Entonces, eso también tiene que ver con las emociones y hay que saber controlarlas. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, vaya, digamos que tienen miedo, por ejemplo, hay parciales bien yuca, como dicen, ¿verdad? Ustedes, también yo lo decía cuando estudiaba, que difíciles, complicados, mucho contenido y contenidos bastante difíciles. Entonces, se tiene el miedo de no conseguir una buena nota. Y si ya vamos mal en la materia y necesitamos un 8 para pasar, entonces la ansiedad va a ser más, ¿verdad? El miedo va a ser más. Y la ansiedad que va produciendo esa preocupación, en realidad lo que hace es impedir que nosotros hagamos bien la tarea, que nosotros la ejecutemos como debe de ser. ¿Y qué pasará? Bueno, la creatividad puede tender a reducirse y esos efectos negativos, lo que la recompensa que vamos a tener por esa negatividad va a ser que tenemos que hacer un esfuerzo adicional de trabajo, un esfuerzo extra porque no queremos fracasar, pero nosotros no estamos realmente concentrados, sino que estamos pensar y pensar, ¿y si no la paso? ¿Y si me sale mal? ¿Y si el licenciado ya la agarró conmigo? ¿Y si esto y lo otro? En vez de avanzar, nos cuesta, nos pausamos, leemos el párrafo y no entendimos, pero porque estamos ansiosos, porque estamos miedosos. Y si nosotros tratamos de calmarnos y leer despacio, pero a modo de que comprendamos, va a ser diferente. Y si nos intentamos controlar, ¿verdad? Y ponernos positivos en vez de negativos, pues la tarea hasta mejor les va a quedar. Hasta más ideas creativas se tienen si uno está concentrado en lo que está haciendo. Y por eso, pues las emociones, ¿verdad? Pueden influir en gran medida en el aprendizaje y también en el rendimiento de los estudiantes, porque hay quienes se aburrieron o andaban mal por otra cosa y la tarea la hicieron solo una parte, solo la mitad, solo hasta la tercera parte, como que entregaron una muñeca sin pies, sin manos, o entregaron el cuerpo sin cabeza, ¿verdad? Entonces ya no rinden igual porque le están dando demasiada importancia tal vez a algo que no tiene solución en el momento o a algo que no está en sus manos, cambiarlo. Y si no podemos cambiarlo, no tenemos que quedarnos ahí, ¿verdad? No tenemos que estancarnos porque el daño pues al final nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Y cuesta porque hay problemas graves, cuesta a veces salir de ellos, pero uno tiene que hacer el intento, ¿verdad? Y como ya les he dicho a veces, si de plano uno solo no puede, ni contándole al mejor amigo no puede, hay que buscar ayuda. Hay psicólogos que nos pueden ayudar y hay que buscar ayuda. En las unidades de salud normalmente siempre hay un psicólogo, bueno, hay que ir a pasar consulta. No es porque estemos locos, ¿verdad? Sino que es porque es necesario. Nuestra salud emocional, nuestra salud mental tiene que ser prioridad, ¿verdad? No hay que darle importancia a lo que va a decir la gente. ¿Qué va a decir la gente? Que estoy loca porque fui donde el psicólogo. Uno no hay que hacerle caso a lo que dice la gente, no, uno le tiene que importar el bienestar de uno. Eh, Siempre y cuando, ¿verdad? No le vamos a hacer daño a nadie y entonces ahí si quieren que hablen, como decimos a veces. Porque siempre hay gente que va a andar metiéndose en lo que no le interesa, ¿verdad? Entonces uno hay que tratar, si no le estamos haciendo daño a nadie y necesitamos ayuda, hay que buscarla. Por eso no hay que tener pena, ¿verdad? Si estamos trabajando en nosotros mismos. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, licenciada. Ok, sí me están escuchando. Ahora bien, acá les tengo la pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades que todos como personas tenemos. Tenemos la fisiología. ¿Qué necesidades entran en la fisiología? La respiración, la alimentación, descanso, sexo y la homeostasis, mantener el equilibrio de todos nuestros sistemas. Eso entra en la fisiología. Miren bien esa pirámide. Seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, seguridad moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Bueno, ahí muchos no tenemos un terreno, una casa donde vivir.
de salud, muchos padecemos varias enfermedades, ¿verdad? También, pero es una necesidad estar bien, necesitamos estar bien para poder funcionar bien. Empleo no todos tienen, entonces por ahí puede ser que no estemos equilibrados, ¿verdad? También debe de haber seguridad física y que alguien más no nos vaya a maltratar, no deberían de secuestrar, no deberían de andar violando a las personas, no deberían de andar asesinando ni robando porque no hay seguridad física. Eso entraría ahí. La siguiente, afiliación, amistad, tener afecto. Es una necesidad tener afecto. La intimidad sexual también es una necesidad que todos tenemos, ¿verdad? A cierta edad que, bueno, ya lo podemos practicar, se vuelve una necesidad. Y también el reconocimiento, tener confianza, tener respeto, tener éxito. Para ser respetado ya saben que hay que respetar, ¿verdad? Hay que tener educación, confianza, no a todos se les puede dar, como les he repetido. Éxito, bueno, hay que encaminarse, ¿verdad? Ustedes ahí van potentes ya estudiando, pues un día van a tener éxito en su carrera. Ahorita puede ser que tengan éxito en su vida familiar, en el trabajo que tienen ahorita, pues a futuro, ojalá tengan uno mejor que el de ahora, una mejor oportunidad, ¿verdad? Y tengan mayor éxito todavía. En su crecimiento personal puede tener éxito. Con esta tutoría, si usted no regula bien sus emociones y si se pone a estudiar, luego las regula, usted va a tener éxito en su crecimiento personal. No necesariamente quiere decir que por tener una carrera usted va a tener éxito. Eso no, eso sería un error. Éxito podemos tener en varios ámbitos. ¿Y que viene al final? Autorrealización. Aquí entra la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Que usted se sienta autorrealizado, que usted se sienta satisfecho de lo que hace, de lo que ha aprendido, de cómo se comporta, de cómo socializa, de cómo lo tratan los demás. Recuerden que lo que cosechamos es de lo que nosotros plantamos. Si usted es educado y trata con respeto, no, pues en su mayoría lo van a tratar con respeto. Si usted es buena persona, no todos lo van a tratar igual. Eso sí, no le puedo decir que sí va a ser porque no es cierto. Eh, pero uno hay que tratar de hacer las cosas bien y correctas, ¿verdad? Y sentirse autorrealizado de que al menos yo estoy intentando ser una buena persona, que yo estoy cuidando el medio ambiente, por ejemplo. Si usted ve que los demás tiran la basura donde se comieron el churro, la galleta, se tomaron el jugo, ahí lo tiraron, nosotros no vamos a ser iguales. Tenemos, ¿verdad?, ir formándonos nuestros valores, ir cuidando el medio ambiente. Ay, si va una ancianita por la calle que se le dificulta cruzar la calle, ayudarla. Si alguien no tiene comida y en nuestras probabilidades está regalarle 2 tortillas, aunque sea con queso, esa persona se lo va a agradecer y tal vez nosotros tenemos la probabilidad de ayudarlo, lo vamos a ayudar. Recuerden que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Pues tal vez un día, nunca no sabemos, ¿verdad? Podemos necesitar que alguien nos regale una tortilla, pero si nosotros somos malas personas, tratamos mal a todo mundo, ¿ustedes creen que alguien nos va a querer ayudar en un futuro si lo necesitamos? Yo creo que no, ¿verdad? Eso pues, ¿o qué me dicen ustedes? Pues prácticamente no, licenciada. Como usted lo acaba de decir, lo que uno siembra cosecha. En tiempo malo, bueno, muchos van a quererle ayudar a uno. Más sin embargo, uno no fue así, difícilmente. Así es, hasta donde lo que he vivido y lo que he visto, pues eso es de lo que puedo dar fe, ¿verdad? Desde mi propia experiencia estoy hablando, entonces también hay que tener cuidado cómo uno va a formar la personalidad y si tienen hijos o van a tener, también, ¿verdad? Desde pequeñitos hay que irlos formando de manera correcta. Después nos dice que hay una estrecha relación entre el concepto de inteligencias múltiples con la concepción de una escuela en
y para la diversidad partiendo de la premisa de que todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas combinaciones de inteligencias. Y eso tiene que ver con los estilos de aprendizaje también, es por eso que les he colocado esta parte. Nos dice que ya han escuchado mencionar las inteligencias múltiples. Igual ahí estaba el documento, que estaba la biografía de Gardner, que nos decía que había nacido en 1943, ¿verdad? Y bueno, conocido en el ambiente de la educación por la teoría de las inteligencias múltiples, que se basaba en que cada persona por lo menos tiene 8 inteligencias o habilidades cognitivas, ¿verdad? Y también es investigador de la Universidad de Harvard, y también dice, tras años de estudio ha puesto en jaque todo el sistema de educación escolar en los Estados Unidos. Pues su teoría es bastante acertada, ¿verdad? Y antes no le tomaba mucha importancia a esto de las inteligencias, pero cuando Gardner sacó el libro, fue que le dio realce a esta parte. Y él pues daba esta definición, que la inteligencia pues es la capacidad, ¿verdad?, de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Con eso se refiere a la inteligencia, ¿verdad? Pero él hablaba de que le daba un sentido doble, porque primero es amplia el campo de lo que es la inteligencia y también reconoce lo que todos sabemos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo, nos dice, ¿verdad? Eh, Segundo, y no menos importante, pues define la inteligencia como una capacidad. Primero porque nos quiere decir, ¿verdad?, que una nota no va a definir la inteligencia de una persona. Como les he mencionado, hay quienes que tienen más desarrollado lo musical, a otros les gusta dibujar y son buenos en el dibujo, y puede ser que lleguen a ser pues pintores en un futuro y no un matemático, porque la inteligencia que él desarrolló más, que tiene más desarrollada, según su gusto y su estilo de aprendizaje, puede ser el dibujo, la pintura, y otro va a ser la matemática. Entonces ahí puede irse viendo, ¿verdad? Y va a depender de cada uno, no todos tenemos las mismas habilidades, o si tenemos las mismas, pero unas las tenemos más desarrolladas que las otras. Acá están las inteligencias, la espacial, ¿verdad? Permite observar el entorno e interpretarlo, como generar imágenes que no existen. Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, los arquitectos, los pintores, ¿verdad? Porque los arquitectos tienen que hacer pues medidas, algunos idearse, ¿verdad?, ciertos diseños de, de edificios, de casas, etcétera, ¿verdad? Y los pintores igual, ellos se imaginan y luego plasman lo que se han imaginado en un cuadro, en un papel. Tenemos lo corporal, se utilizan las habilidades motrices para expresarse y ejecutar movimientos en deportistas, actores o artesanos. El que le gusta hacer, el que eligió estudiar educación física, es porque tiene más desarrollada la inteligencia corporal y le gusta, ¿verdad? Y entonces ellos aprenden varias disciplinas, aprenden tenis, aprenden básquetbol, aprenden voleibol, karate, hay un montón de ramas, ¿verdad?, para divertirse en educación física. Y también hay cosas de medicina, cosas de teórica, pero lo que más manejan son las habilidades motoras, y con eso se ganan la vida y se defienden, pero muchos disfrutan esa profesión porque es lo que ellos tienen desarrollados, y si eligen una carrera en lo que les gusta, pues se pulen, ¿verdad?, como un diamante, y de eso se dedican de por vida y son felices. Tenemos la naturalista, que es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollada en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales y la geografía. Es decir, los que estudian biología, ¿verdad? Una bióloga. También, ¿verdad? Quiero ver qué otra. Se me han olvidado los nombres.
los que estudian biología creo que también tienen que ver las cosas del mar y todo eso y andar en lo profundo del mar. Cuando naturalistas, de ahí nos dice, ¿verdad? Con vegetales, los que estudian ciencias naturales. También tenemos la musical, vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música, están más desarrolladas. Ahí van los que tocan instrumentos, los que se dedican a la danza, a bailar, ¿verdad? Les gusta mucho eso, cantar, bailar. Eh, Ahí sería la musical, porque recuerden que hay unos que tienen una voz linda, ¿verdad? Cuando cantan. Pero si voy a cantar, yo creo que yo no sé cómo me saldría, pero yo me considero que no puedo cantar. No tengo desarrollada esa inteligencia. Entonces hay que sacarle provecho a la que nosotros sintamos que vamos a poder desarrollarla más o pulirla más, ¿verdad? Pero hay cosas que simplemente no se nos van a dar. Tenemos la lingüística, que es cómo dominamos el lenguaje verbal como escrito y también la comunicación oral. Escritores, periodistas y políticos. Por ejemplo, yo no tengo la habilidad, yo me considero, yo no tengo la habilidad de un político ni de un periodista. Esa habilidad que tienen para preguntar, para sacar información y para compartir la verdad. Yo no tengo esa habilidad, no tengo esa inteligencia desarrollada. Tal vez puedo ser un poquito buena escribiendo, ¿verdad? Por ese lado sí siento que tengo más habilidad, pero en lo contrario no. En la intrapersonal es cómo comprendemos, es la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Eso va interno, ¿verdad? Generalmente, ya hablando en profesiones, los profesores, los psicólogos y los pedagogos, ¿verdad? Tienen bastante desarrollada, tenemos lo que es la inteligencia intrapersonal. Eh, los matemáticos, la inteligencia matemática, eh, dice que anteriormente se creía que era la única inteligencia. Y miren todas las que hay, Dios mío, son muchas para creerse que solo era una. Entonces, ¿verdad? Esta era la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Ahí entran los científicos, los informáticos y también los ingenieros. Ellos son los que tienen esta inteligencia más desarrollada. En ingeniería ven mucha matemática, pero mucha matemática y física también. La interpersonal pues facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal, capacidad de empatizar con los demás. Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos, la interpersonal. Es, por ejemplo, los que tienen a cargo al personal de una empresa, ¿verdad? Tienen hasta 15 personas a cargo, tienen bastante desarrollada esta inteligencia. Y no quiere decir que vamos a tener desarrollada solo una, puede ser que tengamos varias. Por ejemplo, puede ser que tengamos la corporal, porque no somos educadores físicos, por ejemplo, pero practicamos el ejercicio. Eh, Tal vez por salud o por estética, porque nos gusta tener el cuerpo bonito. Entonces, esa inteligencia pues la tenemos desarrollada porque tenemos esa capacidad de mantener una rutina de hacer ejercicio todas las semanas, 3 días a la semana, 4 días a la semana. Tenemos desarrollada esa inteligencia. La musical tenemos parte, a los que nos gusta estudiar con música y que aprendemos bien con música, tenemos parte de esa inteligencia desarrollada. De la lingüística yo considero que sí, porque me gusta escribir, solo escribo para mí, ¿verdad? No ando compartiendo, pero vamos a ver si le sacamos provecho también a lo que escribimos. La intrapersonal, también un poco de esa, ahí hablando de mi persona, ¿verdad? Y cada quien, ustedes pueden evaluarse cuál tiene más desarrollada. Yo sé que no solo es una, hay más. Algunos son buenos en matemática, aunque no estudien solo matemática. Y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si hasta ahí está claro lo que hemos hablado. Yo digo que sí, Liz, está bastante bien, pero quizás sí realmente no todos tienen todas las inteligencias en sí desarrolladas, ¿verdad? Pero sí cada persona, o sea, en mi caso sí no son todas, pero sí son unas cuantas que más se le aplican a uno, hasta en la forma de, por ejemplo, el que es de comunicaciones, o sea, yo no agarraría una carrera así de comunicaciones porque a mí no me gusta estar mucho así
así en el público, o sea, me pongo nerviosa, pues entonces, aunque la carrera sí es cierto, es en educación la que llevamos ahorita, pero es una parte diferente, la siento yo, a como los medios de comunicación. Así es, ahí periodismo es más complicado y tiene que tener usted una fluidez verbal pues bastante avanzada para que no se le vaya a enredar la lengua a la hora de preguntar, a la hora de contestar. Hay que andar buscando direcciones por varios lugares, etcétera. Ese trabajo pues ya implicaría varias cosas que no todos vamos a ser capaces, ¿verdad?, de cumplirlas. ¿Y Carlos qué nos dice? Bueno, así como decía la compañera, ¿verdad? Que todos tenemos quizás un poquito de todas esas inteligencias, ¿verdad? Unas más desarrolladas que otras, ¿verdad? A un cierto porcentaje. Y quizás si las siguiésemos cultivando, quizás como usted decía, podemos pulirlas como un diamante, ¿verdad? Incluso se puede decir de que muchas veces no sabíamos de que teníamos esa inteligencia, ¿verdad? Solamente, licenciada. Ok, gracias. Yolanda nos dice que hasta ahorita todo claro. Tengo otra presentación, solo que veo que van quedando pocos minutos. Eh, no sé si la paso, pero si no la termino, la terminamos en la siguiente o la vemos en la siguiente. ¿Cómo están hasta ahorita? No se me han aburrido mucho. Si gusta, puede pasarla. Vamos a ver unas 3 láminas más, ya vamos a ver. Hasta ahí nos vamos, por ahí nos vamos a quedar, no importa, esta hora de repaso. Vaya. Uh-huh. Ok, vamos a ver qué está escribiendo Yolanda. No me apareció nada. Bueno, voy a poner la presentación. Ahí me avisan si les aparece. ¿Les aparece la presentación? Sí, licenciada. Procesamiento de la información. Así es, correcto. También tenemos, ¿verdad? Ahí nos hablaba de procesamiento de la información y la tecnología, si no me equivoco. Eh, tenemos la revolución cognitiva. Bueno, por psicología cognitiva tenemos un concepto acá. Entendemos, ¿verdad?, el conjunto de perspectivas para el estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos no observables mentales que medían entre el estímulo y la respuesta abierta. Eh, Cuando nos habla de esto es como nosotros, ¿verdad?, reaccionamos a las diferentes situaciones que se nos van presentando y lo podemos encadenar al funcionamiento de nuestro cerebro, ¿verdad? De cómo es que cada órgano tiene su función, de cómo está interconectado nuestro sistema nervioso para poder tener una respuesta al estímulo que se nos esté presentando. Por ejemplo, normalmente los hombres tienen menos miedo que las mujeres, ¿verdad? Pero imagínense, por ejemplo, Carlos, eh, si usted va, ¿dónde vive usted, Carlos? En Soyapango. Es bastante peligroso, ¿verdad? Generalmente se Sí, entiende que es peligroso. sí. Vaya. Ah, pues quizá yo esté acostumbrado. No, vaya. Por ejemplo, si usted va y compró un teléfono caro, por decirlo así, que le costó sus $200, no sé cuánto gane trabajando, pero digamos que de lo que le pagaron en el mes, compró un teléfono de $200 y usted lo estrenó, digamos que hoy lo estrenó, salió en la tarde y bueno, ¿cómo reaccionaría si le salen dos ladrones queriéndoselo quitar? Porque hay diferentes reacciones. Si lleva solo navaja, ¿qué reacción tuviera? O si llevara pistola, ¿qué reacción tuviera si los quieren asaltar? Pues prácticamente darle el teléfono porque, bueno, evaluando más la vida es más valiosa que un aparato que después se puede hacer más adelante, ¿verdad?
Eso sí, pero no le daría miedo ni le dieran ganas de darle duro. No, la verdad sí, uno siente como temor, pero a la vez como coraje, ¿verdad? Y de una vez ahí como impotente uno, ¿verdad? De no poder hacer mayor cosa. Usted dijo la palabra clave, impotencia. De querer hacer algo, pero sabemos que nos puede costar la vida, entonces, ¿verdad? Ahí es donde usted empieza, y en ese ratito, pues su cerebro reflexionó y también supo actuar, que su vida vale más que algo material, que se puede hacer, ¿verdad? Entre un tiempo, claro que no es rápido, pero entre un tiempo usted puede volver a comprarlo. Eh, la mayoría de personas reacciona así, sí, se enojó, le dieron ganas de estrellarlo contra el suelo, pero hay otras personas que no. Dependiendo, ¿verdad? Les puede dar hasta un choque de nervios del atentado que les han hecho, que les robaron o les quisieron robar. Y hay personas que empiezan a llorar y otras que hasta se han desmayado en la calle o donde las han asaltado, ¿verdad? Entonces hay diferentes reacciones. Por ejemplo, Elsa, si usted saliera a la calle y ve que ya es de noche y va una camioneta negra y se bajan dos hombres y la quieren secuestrar, ¿qué reacción tuviera al verse en esa situación? Solo imagínese. Ay, imagínense. Sí me pongo nerviosa porque ya me han asaltado pero solo así me han jalado las cosas, ¿verdad? Pero si una vez yo iba en el bus y se sentó, ya es suerte que cuando uno deja a veces prevenido, no se va hacia el fondo. Y entonces y me dice, dame el anillo. Y bueno, yo no le entendí qué es lo que me estaba diciendo. ¿Qué le dije yo de regreso? Que me deje el anillo, pero tenía así ahí como una punta, ¿verdad? Pero miren, mi nerviosismo, un solo brinco, me levanté y me fui para el medio del bus y le grité. Pero ya en otros casos, imagínate así con pistola y todo, no, al final uno tiene que dar porque vale más la vida que una cosa, pues que realmente lo maten por eso, realmente. Así es, correcto. Y saben que hay diferentes reacciones. Mire, usted actuó por impulso. No pensó antes según el estímulo que recibió, actuó por impulso y se levantó. Porque hay quienes que se quedan congelados hasta sin hablar. A mí me han asaltado varias veces. Una vez, esa vez no llevaba nada que me robaran, solo de la universidad iba solo a comprar algo y solo llevaba las moneditas, ¿verdad? Pero no era mucho tampoco. Bueno, a mí me dio miedo y empecé a sudar, pero los nervios no se me alteraron. Solo sentí aquella como amenaza, ¿verdad? Me sentía amenazada, pero íbamos cuatro, pero la otra compañera casi se desmayó en el bus. Ella se le alteraron los nervios y se puso pálida y no escuchaba. Lo más triste es que ni llevábamos casi que nos robaran. Solo íbamos a comprar, si mal no recuerdo, era papelería, cosas de una tarea. Y le dimos como unos 50 cada una que llevábamos al que se subió. Y pues la compañera se quedó mal toda la tarde, ya le costó recuperarse. Pero eso también depende de cómo funcione nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y así hay diferentes reacciones. Pero imagínense a alguien así, lo asalten en un lugar que no conoce, que no está cerca de la casa y le da algo así. Pues incluso si no lo mató el que le robó y lo dejó así, otra persona se van a meter, porque hay quienes que salen corriendo y se meten a la calle donde van los carros y hasta las han atropellado por quererse correr, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pueden imaginar, hay muchas reacciones, no hay solo una, ¿verdad? Hay diferentes y cada uno pues tenemos nuestra manera de reaccionar. Y también, ¿verdad? Referido a la historia, Gardner identifica algunas líneas de investigación que convergieron en la aparición con fuerza de la aproximación cognitiva al estudio del ser humano. Por ejemplo, estas líneas, los avances en la informática y la computación, los avances en la cibernética y la teoría de la información. Si no se hubiera avanzado en la ciencia y la tecnología, hay muchas cosas que no las supiéramos, ¿verdad? De cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo, porque somos seres muy complejos. Entonces, como ha ido avanzando la ciencia
y todo esto, ¿verdad? Lo cibernético, la información, porque según ha ido avanzando todo, tenemos mayor disponibilidad de información, se han creado muchas máquinas para poder evaluar, por ejemplo, las enfermedades, para detectar si alguien tiene cáncer, si alguien tiene que inflamado los pulmones. Ustedes ya saben, hay diferentes aparatos con los que lo examinan a uno para poder saber de qué está padeciendo, para poder detectar un tumor cerebral. Además de los estudios, como se ha ido avanzando, se necesita todo eso para poder estudiar también cómo nosotros funcionamos, ¿verdad? No es así nomás también. Tenemos las estructuras del conocimiento. Hay dos conceptos que han generado numerosas líneas de investigación, el concepto de concepto y el de esquema, porque Mandler nos dice que la representación, en su sentido más simple, es información almacenada por un sistema mental y dispuesta a ser utilizada por ese sistema. La representación, por ejemplo, nosotros conocemos algunas cosas, ¿verdad? Y o tenemos solo las representaciones de esas cosas. Podría ser alguna información, alguna señal, puede ser símbolos, pueden ser imágenes, o también entran lo que son imitaciones que pueden hacer pensar alguna cosa, ¿verdad? Por ejemplo, había un ejemplo, por ejemplo, hay una película, el caballo bueno, digamos en general de un caballo. Se me ha olvidado la otra palabra, pero en sí lo que representa esa película es la libertad. Entonces, ¿verdad? Así nosotros podemos ir dando representación a las cosas, un signo también. Puede ser que usted con su hija o con su hermano tengan alguna seña y ustedes se reconocen entre ustedes. Puede ser un código, por ejemplo, que alguien está en peligro, digamos que con su familia usted lo estableció y si están en peligro, ya saben qué señal hacer, qué mensaje mandar y usted está hablando en código, pero usted se va a entender, es una representación, ¿verdad? Que usted lo va a saber. Y está el aprendizaje basado en competencias. Solo lo voy a mencionar y en la próxima tutoría vamos a ver lo que son las competencias. Acá tenemos el concepto, ustedes ya leyeron el documento, ya hicieron la tarea. Baja por competencia, se entiende el buen desempeño en contextos diversos y auténticos, basado en la integración y activación de conocimientos, normas que usted tenga, técnicas que conozca, procedimientos que pueda hacer, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Y ven, este desempeño es integral, ¿verdad? Es integral en todo lo que nosotros conocemos y sabemos hacer. Si somos competentes para algo es porque ahí va integrado todo lo que conocemos y sabemos hacer. Y hay varios modelos que agrupan las competencias consideradas esenciales desde el punto de vista del desempeño profesional. Hay tres categorías, las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. En la próxima tutoría vamos a ver los tipos de competencias para que ustedes tengan una mejor idea y también vamos a ver si les coloco algunos ejemplos también, si les parece. No sé qué comentario tienen sobre las competencias. Ustedes ya leyeron el documento. Me gusta que Yolanda no tiene micrófono, pero ahí está atenta, ¿verdad? A participar. Yo creo que en la parte de las competencias es parte de la preparación, ¿verdad? Que uno debe de estimularse para tener esa mayor capacidad. Que entre mejor preparado esté, se supone que va a ser tanto mejor remunerado, pero se va a poder desenvolver en el desarrollo, pues, de su vida, tanto profesional como también familiar y en su familia. Exacto, muy bien. ¿Y Carlos?
¿Cómo ves esto de las competencias? Bueno, me quedé en blanco, licenciada. No sé. No estaba en sintonía. No. Vaya, entiendo. Es que estábamos hablando sobre las competencias, ¿verdad? Que decía de que al final es el desempeño integral de todo lo que conocemos y lo que sabemos hacer, que procedimientos, técnicas que conozcamos, etcétera, ¿verdad? Valores, actitudes, destrezas, etcétera. Entonces, solo les mencioné que hay instrumentales, son 3 tipos, ¿verdad? Las que hay, pero las vamos a ver la clasificación en la siguiente tutoría. Vamos a ver un poco más amplio este tema de las competencias. Hoy me quise enfocar un poco más en lo emocional porque realmente son temas que no se les da mucho realce y que de verdad son importantes que los conozcamos. No sé si en otras materias les dan bastante teoría o así ejemplificaciones de referido a lo emocional. Me pueden decir, ¿verdad? Si sí o no. No, licenciada. La verdad, no. Ok, ya pues entonces, ¿verdad? No me arrepiento de haberle dado más realce. Igual tenemos la de repaso para ver los otros contenidos que tenemos. Ustedes ya los leyeron, pero es bueno repasarlos o sacar términos importantes porque algunos se desconocen. Yolanda dice que tiene una materia que es extensa, vaya, qué bueno. Entonces intente agarrar todo lo que sea bueno para usted de esa materia. Y bueno, entonces, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí con la tutoría. Espero que haya sido de su comprensión y nos veríamos entre 15 días en la siguiente. Feliz tarde, Ok, Yolanda. de acuerdo. Feliz Ok. tarde, licenciada, entonces. Compañeras. Bueno, gracias, cuídense. Adiós, buenas tardes.